Yo soy la doctora Fernanda García Hopkins, moderadora el día de hoy del módulo de pediatría. Bienvenidos al segundo día del Congreso Regional de Anestesiología 2022. Vamos a dar inicio al módulo de pediatría. Tenemos a 3 invitadas especiales aquí para darnos las pláticas. Y vamos a comenzar con la doctora Denise Iracema Moreno Leiva. La doctora nos va a presentar el tema de analgesia en el paciente pediátrico. La doctora es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo anestesiología, de la Autónoma de Sinaloa, hizo anestesiología en el Hospital General del Estado de Sonora y actualmente labora en el Hospital Infantil del Estado de Sonora desde el 2009, la doctora. Creo que a todos nos ha tocado pasar con ella, ¿verdad? Ya hizo raíces, dice la doctora Güereña. Entonces, pues le damos la bienvenida a la doctora y vamos a dar inicio con su plática el día de hoy. Muy buenos días. Bueno, pues el tema es analgesia en el paciente pediátrico, ¿ok? Disculpen, soy nueva. El dolor es un fenómeno complejo que se produce debido a la transmisión de estímulos nociceptivos del sistema nervioso periférico. Perfecto. Del sistema nervioso periférico a través de la médula espinal a la corteza cerebral. La percepción del dolor está influenciada por emociones, el comportamiento y las experiencias previas de dolor a través de múltiples sinapsis en el sistema límbico, corteza frontal y tálamo. El dolor es una sensación subjetiva difícilmente mensurable, especialmente en lactantes y niños pequeños que no se expresan en forma verbal. Existen algunos mitos en la analgesia pediátrica. Estos son: los niños no sienten dolor tanto como los adultos. No existe forma de medir el dolor en los niños. Evaluar el dolor lleva mucho tiempo y esfuerzo. Temor a los efectos adversos de los fármacos. El niño llora por todo. Falta de expresión de su dolor. La clasificación del dolor la vamos a tener, depende de la intensidad en leve, moderado o severo. Según el tiempo de evolución, es el dolor agudo, que estos son los que se pueden presentar en el postoperatorio o traumatismo. Y el dolor crónico, que dura un dolor que dura más de 30 días. Y el dolor irruptivo es un dolor insoportable que generalmente se presentan en los pacientes con neoplasias. Según las características del dolor, el dolor puede ser somático, visceral o neuropático. Y según la etiología, inflamatorio, neoplásico o traumatológico. Existen múltiples escalas para lo que es la valoración o evaluación del dolor. En esto vamos a mencionar solo en el paciente de 0 a 1 mes es la de NIPS, la de FLAC de 1 mes a 3 años, la de Wong-Baker, que son de las caras, es de 3 a 7 años y la escala numérica en mayores de 8. En la escala de NIPS, que es en los niños preverbal, se le llama, porque los niños no pueden expresar lo que sienten, tomamos en cuenta algunos parámetros y dentro de esos está lo que es el llanto, la expresión facial. En la expresión facial, pues toma en cuenta lo que es la carita del niño, el ceño de la ceja y lo que es el surco nasolabial. El patrón respiratorio, los movimientos de los brazos, movimientos de las piernas y el patrón del sueño. Esto se le da una puntuación para poder clasificar el dolor desde no dolor, leve, moderado
o intenso o severo en este caso. La mayor puntuación en esta escala es de 7. En la escala de Black, esta escala todavía se considera, esta ya se considera verbal, pero no colaboradores. Es de 1 mes a 3 años. En esta escala toma en cuenta también lo que es los parámetros, lo que es las caras, las piernas, la actividad, el llanto y la capacidad en que se puede consolar el niño. A diferencia de la primera, es el patrón respiratorio. Aquí en esta escala, el máximo puntuación ya es de 10 puntos. Es un dolor máximo que no se puede controlar. Y en los niños de 3 a 7 años, en esta escala de Wong-Baker, esta escala sí pueden considerarse niños que sí colaboran. Aquí hay una expresión de las caras a los cuales se le pregunta a la criatura cómo se identifican y cómo es el dolor que ellos presentan. 0, pues no tiene dolor. 1, le vamos a dar 2 puntos y así sucesivamente hasta que se complete también los 10 puntos. Y la siguiente escala sería para todos los niños mayores de 8 años, pues esta escala es la escala numérica que ya la mayoría conoce, que se le pregunta del 1 al 10. Aquí también la interpretamos con caritas porque pues no dejan de ser niños, pero son niños muy colaboradores y que ellos ya pueden extender del 1 al 10 hasta donde tienen este dolor. Hay algunas recomendaciones para el manejo del dolor. Y una de las principales es anticiparse a la aparición de esto, tratándolo de forma precoz. Nunca utilizar un placebo, usar analgésicos adecuados a las dosis recomendadas, realizar tratamiento individualizado y tratar la causa de este. Hay que valorar el dolor, la intensidad, el tiempo y la localización. Y muy importante lo que es la pauta de horaria fija de la administración de dicho medicamento. Esto es sumamente importante. Emplear la vía oral siempre que sea posible, en caso de los pacientes que sean ambulatorios, para que en casa pues no presenten dolor. La selección de un régimen analgésico requiere un análisis cuidadosa tomando en cuenta los siguientes factores. Para empezar, pues el tiempo quirúrgico esperado y las estructuras anatómicas a manipular, la edad del paciente, las capacidades cognitivas, las experiencias previas con el dolor y su respuesta al manejo de estas, las enfermedades concomitantes y las preferencias del niño y los padres. El objetivo aquí es que el niño emerja de la anestesia razonablemente cómodo. Esto facilitará al mantener la analgesia postoperatoria. Ya cuando un dolor está instalado, es un poco más difícil controlarlo. Eso es muy importante. El dolor tiene algunas consecuencias y una de ellas que nos importan mucho son las consecuencias fisiológicas, que estas pueden aumentarnos la mortalidad de nuestra criatura. Y las consecuencias psicológicas, el temor o el miedo de entrar al área donde a él pues tiene el recuerdo de que le fue muy mal. Y pues la obligación ética como nosotros médicos de que esa criatura salga pues sin dolor. Y aquí está pues, aquí puse este esquema donde están los procesos fisiológicos que se pueden presentar en un paciente que tenga dolor. Pues el manejo del dolor en el paciente pediátrico también se maneja con la escalera analgésica de la OMS, que se encuentra lo que es el primer escalón para el manejo del dolor leve, el segundo escalón para el manejo del dolor moderado y el tercer escalón ya es para el manejo del dolor severo o crónico. El cuarto escalón ya sería lo que son las técnicas intervencionistas, donde entran ya lo que son los algólogos.
El dolor leve sin comportamiento inflamatorio, porque como ya habíamos mencionado, puede ser inflamatorio o no inflamatorio. La pauta de este manejo, es el paracetamol. El paracetamol es el medicamento pues más usado y más noble en pediatría, en paciente pediátrico, y se puede utilizar desde los recién nacidos. Los efectos secundarios del paracetamol pues son hepatotoxicidad y citopenia. Tiene diferentes tipos de vías de administración. En el caso de anestesia, pues lo utilizamos con mayor frecuencia endovenosa. Y las dosis son de 15 miligramos por kilogramo de peso por dosis, de cada 4 a 6 horas. El dolor leve también se puede manejar con los AINES. Y hay muchísimos medicamentos en este rumbo. Si tiene componente inflamatorio, los AINES tienen componente inflamatorio, el efecto analgésico y antipirético y antiinflamatorio. Inhiben la COX-1 y la COX-2. Disminuyen la síntesis de prostaglandinas. Estos tienen un techo analgésico y están asociados asociados con los opioides, potencializan más su efecto analgésico. Aquí lo que tenemos que evitar en el paciente pediátrico es el ácido acetil salicílico, porque tiene muchas complicaciones en este tipo de pacientes. Dentro de los AINES, pues el ibuprofeno es muy utilizado en pediatría también. Dentro de esos es el que más se utiliza, pero en procedimientos más ambulatorios, porque la vía de administración solamente es oral. Y esta es de 6 a 10 miligramos por kilogramo de peso cada 6 horas. No excede de los 40 miligramos. Ya cuando lo que es en el segundo escalón, que es en el dolor moderado, ahí ya utilizamos los AINES como el metamizol. Pues muchos le tienen mucho miedo a este medicamento, ¿no? Porque pues lo sacaron del mercado en Estados Unidos por las complicaciones que conlleva, ¿no? De la agranulocitosis. Esa complicación pues es 1 en 1.000.000 de niños, pero es un analgésico muy bueno y de bajo costo. La dosis del metamizol por vía endovenosa es de 10 a 20 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Los efectos adversos pues son hipotensión, los cuales pues tienes que administrarlo con una vía de administración lenta, y el cuadro vagal, hipersensibilidad y pues a lo que todo el mundo le teme, ¿no? Que es la agranulocitosis. Otro medicamento que es muy bueno es el tramadol, muy utilizado en pediatría. El tramadol se dice que no hay que utilizarlo en pacientes menores de 3 meses por los efectos que pueda conllevar estos, ¿no? Más sin embargo, cuando los utilizas a baja dosis y con una muy buena vigilancia, pues no tienen tanta consecuencia. Uno de los problemas que puede presentar es náusea y vómito. Una de las contraindicaciones que revisé es que está contraindicado en pacientes posamígdalas por lo de la obstrucción de las vías, de la apnea del sueño. Hay un medicamento que se llama diclofenaco que también se utiliza, pero estos no debe de utilizarse en pacientes menores de 6 años. Y la dosis del diclofenaco es de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo de peso cada 8 horas. Intramuscular. Y el ketorolaco, pues es un medicamento que también es muy utilizado en pediatría, solo que no debe utilizarse en pacientes menores de 3 meses. Por lo del problema renal. 0.5 miligramos por kilogramo de peso cada 6 a 8 horas endovenosa. Y intramuscular, 1 miligramo por kilogramo de peso cada 6 a 8 horas.
Estos sí tienen componente inflamatorio también. La nalbufina se utiliza sobre todo en pediatría a dosis de 0.2 miligramos por kilogramo de peso cada 4 horas. La inyección de la nalbufina tiene que ser una inyección muy lenta que pase de 5 a 10 minutos. De preferencia, si son hasta 15, 20, mucho que mejor. Menos son los efectos colaterales que pueda presentar el medicamento. Si el dolor si no tiene eficacia el medicamento de la nalbufina, inmediatamente se puede cambiar por morfina. No hay ningún problema por eso, por lo del efecto de antagonista. Tiene un gran margen de seguridad y tiene un efecto techo. En el dolor severo, que ya lo que es el tercer escalón, ya se utilizan lo que son los opioides potentes, ¿sí? Estos tienen un gran poder analgésico, estos sí no tienen techo, es de primera elección en pacientes oncológicos o posoperatorios de cirugía mayor, quemados y politraumatizados. Uno de los medicamentos que se utiliza es la morfina. La morfina también se puede utilizar de muchas vías de administración. Vía oral de 2 a 12 años es de 0.2 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso cada 4 a 6 horas. La dosis máxima es de 20 miligramos al día. Vía intramuscular o subcutánea es de 0.2 a 0.1 a 0.2 miligramos por kilo, igual cada 4 horas. Dosis máxima 15 miligramos al día. Hay pacientes en los que se puede utilizar subcutánea continua, sacando la dosis que le corresponde cada 4 horas y lo que le corresponde a lo que son en 24 horas. Y la vía endovenosa es de 0.5 a 0.1 miligramos por kilo de peso cada 2 a 4 horas. Este se tiene que pasar en 5 minutos. Por vía endovenosa, pues está contraindicado en los recién nacidos por lo de la hipoventilación y depresión respiratoria que este pueda tener. El fentanilo, pues tiene una vía de administración, tiene diferentes tipos de vías de administración, pero el más usado es endovenosa. En recién nacidos y lactantes es muy efectivo en infusión y es de 0.5 a 1 microgramo por kilogramo de peso por hora. Y en mayores de 2 años de 1 microgramo por kilogramo de peso por hora. Cuando vamos a administrar dosis únicas en los niños de 12 años, se utiliza y se calcula a 1 microgramo hasta 2 microgramos por kilogramo de peso cada 30 a 60 minutos, que es lo que dura el efecto máximo del medicamento. Otro medicamento también utilizado en pediatría es lo que es la buprenorfina. Por vía endovenosa en recién nacidos y hasta menores de 50 kilos se puede utilizar de 1 a 2 microgramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Esta tiene que ser muy lenta, en bolos no administrar más de 2 microgramos por kilogramo. Y se puede utilizar también en infusión endovenosa para una analgesia de dolor severo. Existen coadyuvantes, como había mencionado en lo que era la escalera analgésica. Siempre tenemos que combinar los medicamentos para tratar de agarrar todas las vías del dolor. Y uno de los coadyuvantes que se utilizan es lo que es la dexametasona. La dexametasona la utilizamos a 0.25 miligramos, de 0.25 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso por día. Generalmente la ponemos dosis única. Y otros de los coadyuvantes que podemos utilizar, que ya estos son para los dolores neuropáticos. Generalmente, pues este manejo ya lo hace lo que son los algólogos, ¿no?
que son la amitriptilina, que en menores de 5 kilos son de 0.2 miligramos por kilogramo de peso al acostarse durante los primeros 4 días. Luego se va aumentando a 0.5 miligramos por kilogramo de peso los siguientes 4 días y se va subiendo la dosis hasta que aparece lo que es la analgesia esperada o que surja algún efecto colateral o efecto adverso. La dosis máxima viene siendo de 1 miligramo por kilogramo de peso a día. Otro coadyuvante es lo que es la gabapentina, que también se utiliza en los dolores neuropáticos y los lancinantes. Y el inicio de la gabapentina es de 10 miligramos por kilogramo de peso al día y el mantenimiento es de 25 a 30 miligramos por kilogramo de peso en 3 dosis. Otro medicamento como coadyuvante para los dolores neuropáticos sería epropomazina, dolor insoportable acompañado de agitación. Pues estos ya son pacientes también crónicos, con cáncer, y la dosis es de 2 a 6 miligramos por kilogramo de peso al día de 3 a 4 horas. La carbamazepina se utiliza en el dolor neuropático y desaferación nerviosa y el inicio es de 10 miligramos por kilogramo de peso al día y hay que irlo aumentando semanalmente hasta los 30 miligramos por kilogramo de peso al día. Aquí está un pequeño algoritmo para un manejo del dolor. Lo más importante aquí es medir la intensidad del dolor. Verificar si el paciente es colaborador o no colaborador, si está en etapa preverbal o posverbal, o si tiene alguna capacidad cognitiva. Ahí es donde ya vienen lo que son las escalas de evaluación. Luego hay que estratificar lo que es el dolor, si no tiene dolor, el dolor es leve, el dolor es moderado o el dolor es severo. Cuando no tiene dolor, pues hay que mantenernos en alerta a la aparición de los signos con el dolor. Si el dolor es leve, se explora qué tipo de origen de dolor es. Es muy importante cuando vas a elegir un medicamento analgésico, qué tipo de dolor va a presentar. No es lo mismo un dolor somático que un dolor visceral. No todos los medicamentos te actúan a nivel de lo que es vísceras. Y los medicamentos aquí que vienen, pues es el ibuprofeno o los AINES o combinaciones de dichos medicamentos. Y cuando el dolor ya es un dolor severo, el tratamiento pues a elegir pues ya son lo que son los opioides. Aquí es sumamente importante intentar una analgesia previo a tu procedimiento, una analgesia multimodal para disminuir en lo posible la dosificación de opioides o utilizar siempre medidas no farmacológicas y coadyuvantes si hay indicación. Las medidas no farmacológicas vienen siendo lo que son distracción, los padres, la presencia de los padres. Las recomendaciones que les doy en la valoración preanestésica deberíamos incluir sus condiciones particulares, ambientales y psicológicas de los niños. Adaptarnos al uso de las escalas y gráficas del dolor. Lo ideal es que el anestesiólogo inicie y planifique el manejo del dolor posoperatorio antes de iniciar la cirugía. Eso es lo más importante. Hablar con los padres previo a la cirugía para el manejo de la anestesia regional. Ya existen diferentes tipos de manejos, como los guiados por ultrasonido, pues, la anestesia regional o neuroaxial. Esto con la finalidad de un manejo o un mejor control del manejo del dolor. Gracias. Aquí es muy importante la combinación de lo que son los medicamentos.
Puedes combinar lo que es el paracetamol con tramadol. Siempre lo puedes combinar. No hay ninguna interacción, no hay ninguna complicación, no hay absolutamente nada. Lo puedes utilizar a dosis más baja. Cuando combines medicamentos, puedes bajar todavía la dosis a lo que, todavía menos de lo que le corresponde y sinergizas el efecto analgésico en ese paciente. Eso es, siempre se ha hecho. En ocasiones, cuando lo haces en infusión, los medicamentos, la ventaja que tú pones un medicamento en infusión es que tú calculas las dosis que le corresponden en 24 horas y tú sabes y estás seguro que ese paciente en 24 horas va a estar protegido con la analgesia posoperatoria. Sube a nivel plasmático el efecto máximo que le va a tocar ese medicamento y nunca va a bajar de ahí hasta que la analgesia se termine, concluya. Muchas gracias.